2.700 kilómetros de distancia nos separan, pero nos unen un sinfín de recuerdos, experiencias e historias. Esto es A la Distancia Podcast. Yo soy Crisia. Y yo soy Jimena, y queremos compartir con vos esos pensamientos y anécdotas de la vida cotidiana que me pasan a mí y a mí, y estamos seguras que te pasan a vos también. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un episodio nuevo de tu podcast favorito A la Distancia. Y como siempre aquí sus anfitrionas Crisia, yo y Jime en Costa Rica. Jime, hoy tengo un dato súper chiva de comentar y compartir con todos. Obviamente podemos ver los stats de cuántas reproducciones de nuestro podcast hay y también podemos ver de dónde nos escuchan. Entonces, quiero rápidamente decirles de dónde nos están escuchando y obviamente agradecerle a todas las personas que nos escuchan. Entonces, primero obviamente Estados Unidos, Costa Rica, España, México, Canadá, Colombia, Brasil, Suiza, Francia, Nueva Zelanda, Perú y Alemania. Entonces, ¡Wow! sí, multicultural Somos internacionales. e internacional. Así que muchas gracias a todos por escuchar y Jime y yo vamos a hacer un esfuerzo de hablar un poco más despacio. Especialmente yo que hablo demasiado rápido. Las dos, yo siento que hablamos muy rápido, hablar un poco más despacio y también cada vez que digamos algún término que es como muy tico, muy de Costa Rica, vamos a exactamente explicarlo. Entonces, bueno, Jimmy, ahora como hablé del dato internacional, yo siento como que el tema de hoy también va como súper bien con eso. Va con el tema, sí. Esta semana vamos a hablar de algo que yo creo que uno siempre escucha, que alguien quiere hacerlo, que alguien se va a intentarlo. Inclusive hay muchas series y documentales en Netflix, por ejemplo, como que hablan de lo que es eso en realidad y o lo que implica o tantas cosas que hay alrededor de lo que es el sueño americano. Sí, Jime, el sueño americano todos lo vivimos de maneras distintas y tenemos perspectivas súper diferentes. Y tanto Jime como yo somos hermanas, las dos hemos tenido experiencias ¿Qué súper pasó? diferentes. Entonces, Jime, no sé, empiece usted como brevemente, si quiere, como en contar cómo se vino para acá y por qué y Bueno, todo. en realidad, a mí, bueno, lo que es Estados Unidos, a mí es un país que siempre me ha gustado mucho por muchas cosas, digamos, es un país que me gusta mucho el tema como la educación de muchas personas allá, a fin de cuentas es un país de primer mundo, Costa Rica no lo es, entonces hay muchas cosas que uno nota y son muy diferentes como a lo que uno vive. Yo, desde que Crisia se fue para allá, que eso fue ya hace como 14 años, por la cercanía que yo tengo con mi hermana y que nos llevamos tan bien, yo siempre me había querido ir, digamos, yo siempre había querido ir allá pues, a experimentar y ver como todo lo que implica como eso. Pues realmente nunca lo hice por diferentes razones hasta hace un año que tomé la decisión de irme, digamos, yo me fui, literal, yo vendí todo, o sea, vendí todo lo que yo tenía acá, Hasta porque en los plan, calzones. vendí los calzones, vendí medias, vendí todo, para, hice una venta garaje ahí de todo para, pues yo quería probar, ¿verdad? Yo quería probar cómo me iba, me sentía un poco como estancada acá, entonces pues quise ver cómo me podía ir por allá. Obviamente hay muchas cosas que uno no sabe. Bueno, hace un año, yo ya estaba allá, inclusive hace un año yo ya estaba trabajando allá, que fue cuando empecé. Bueno, la cosa es que yo me fui y si usted va realmente sin un plan en específico, digamos, si usted no vaya con algo planeado, sepan todos que usted va a ir a trabajar como un burro. O sea, usted va a ir a matarse trabajando. Y esa fue mi experiencia. Yo allá me fui, y yo por varios días de la semana mantenía dos trabajos. Así tenía uno fijo y a veces tenía, bueno, fijo tenía dos, pero uno era todos los días y otros eran 2 días. Yo trabajaba en un restaurante como hostess y en el otro era niñera, pero niñera era como 2 veces a la semana, a veces tres. Entonces,
Lo cual eso es muy común realmente en Estados Unidos. Sí, La gente, todas las personas tienen como 7 trabajos. todas las personas tienen más de un trabajo, o sea, por eso es que allá la gente no tiene tiempo. No Pero tenemos entonces, vida, no por tenemos eso es que, amigos. por eso es que allá la gente es tan solitaria. Por eso es que la gente se vuelve celosa con los amigos, como por ejemplo el episodio 11 creo que Ajá. es. Pero bueno, Jimmy, siga. Entonces, yo empecé a trabajar, entonces obviamente hay muchas cosas que uno empieza a experimentar o empieza a ver, digamos, o a conocer más que todo. Por ejemplo, en la plataforma Netflix hay un documental que se llama Immigration Nation, que habla sobre Ujú. como sobre la gente que se va a Estados Unidos, pasan como mojados, y todo lo que eso implica, el costo para irse, los días que toman para pasar el desierto y demás. Y el Pero riesgo. el riesgo de que puede ser que los maten, O de que sea, puede ser que no sí, claro. pasen, pueden pasar demasiadas cosas. Pero lo que voy con esto es que yo vi el documental y yo, ay, qué triste, qué feo la gente que le pasa eso, no sé qué, pero nunca lo había vivido como O sea, tan cerca. nunca había conocido a alguien Eh, que haya tenido esa experiencia hasta que usted exacto. se vino para acá. Ajá, porque en el restaurante donde yo trabajaba, había gente, mucha gente de Venezuela, mucha gente de Guatemala, muchos mexicanos, y pues cada uno tenía su historia. Yo por mis condiciones y demás, yo sí he tenido visa de toda mi vida y yo llegué a Estados Unidos en un avión, viendo una película, tranquila, y por ejemplo, cuando empecé a trabajar en un restaurante, a veces me preguntaban como, hey, ¿usted cómo entró a Estados? ¿Por tierra o por avión? Entonces Ujú. era como, no, yo entré en avión o lo que sea. Entonces, digamos, el estar allá, a menos a mí lo que me pasó, el estar allá y ver tantas historias tan difíciles de personas que de verdad les ha Ujú. costado tanto, a uno como que lo pone en otra perspectiva, digamos, como que yo Claro. empecé a pensar, empecé como a valorar muchas cosas que uno tiene en su país Ujú. o por ejemplo, tenía una compañera en el trabajo, de Guatemala, había mucho guatemalteco, pero guatemalteco indígena, o sea, indígena al nivel de que casi ni siquiera hablaban español, por ejemplo, o sea, era Sí. gente que literal venían saliendo de donde sea que vivían, los pasaban a Estados Unidos. Yo siento que ellos, mucha gente ni siquiera entiende muy bien como lo que van a hacer, la verdad. Porque un día estaba hablando como con una de ellas y le pregunté como, hey, ¿usted cuánto le cobraron por pasar a Estados Unidos? Entonces ella me dio como el monto en quetzales, que es la moneda de Guatemala. O sea, ni siquiera sabía cuánto era ella ni siquiera sabía cuánto era ese monto en dólares, digamos, ella no tenía una noción de cuánto era eso. Entonces yo hice como la conversión y o sea, era mucha plata. O sea, y yo hasta como que me impacté y ella me hace como, es mucho, ¿verdad? O sea, ¿me entiendes? Ella ni siquiera sabía Sí, pero, cuánto o le sea, cobraron. pero ella sabía cuánto era en la moneda guatemalteca. Sí, 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 pero no sé ni siquiera si sabía que era mucho, o sea, obviamente ya sabía que era mucho, pero no sé si realmente sabía cuánto era. O sea, porque ella me Sí. contó que le tuvo que pedir prestado como a 3 personas para poder juntar la plata e irse para allá. Ujú. Y ella, el trabajo que ella hacía en ese momento, no sé, pues no sabe, obviamente no sé qué será de la vida de ella, era la que limpiaba en el restaurante. Entonces eso quiere decir que es la que menos ganaba. Entonces, o sea, yo decía como ella posiblemente le va a tomar demasiado tiempo en pagar esa plata, digamos, porque era mucho. Entonces, eso fue como una de las cosas que a mí como que más Como la impactaron. me impactaron de ver tantas historias que uno sabe que existe, que uno sabe que todos los días, a toda hora, hay gente pasando a Estados Unidos por tierra, pero no es una realidad que yo tenía cercana, o sea, yo no sabía así a primera mano tantas historias, porque no solamente fue ella, fueron muchas personas, realmente los que estamos ahí éramos muy pocos los que estábamos legalmente, porque por ejemplo, yo no tenía permiso de trabajo, pero Visa. sí tenía mi visa, digamos, y sí estaba en el tiempo que puedo estar legalmente en Estados Unidos. Entonces, bueno, es Y eso. eso, digamos, ese punto que usted estaba diciendo sobre como cuando uno conoce a personas así que les ha costado mucho y que uno se pone a valorar demasiado, que a veces uno se pone a pensar como en las mismas tonteras que uno quiere de la vida, tal vez cosas Ujú, materiales, y uno no se da cuenta en realidad de lo afortunado que ujú, es uno con simplemente tener una vida normal. sí. Y O no digamos, si, solamente, no, perdón, siga. no, digamos, y a usted no le dio como, o sea, ¿usted qué sintió en ese momento cuando usted estaba con ellos? O sea, usted estaba como feliz
de poder tener la oportunidad como de trabajar acá, porque sea como sea, obviamente, aunque fuera trabajando en un restaurante, y ganaba mucho más Ujú. dinero que usted podría ganar en Costa Sí, Rica en un trabajo normal. Entonces, sí. digamos, en ese punto, o sea, ¿usted qué sintió y cómo pensaba de su situación específicamente? Es que, digamos, independientemente de eso, lo que usted dice obviamente es un punto súper cierto y real, digamos. Usted difícilmente va a hacer la plata que hace en Estados Unidos, la puede hacer acá en Costa Rica. O sea, eso es un hecho, sea en lo que sea con, o sea, inclusive comparando profesiones. O sea, usted como PA no va a ganar jamás lo que gana allá acá. En ninguna profesión se va a ganar como se gana en Estados Unidos. Eso es un hecho. Entonces, obviamente, eso es algo muy llamativo de allá y por eso, pues, Ujú. tanta gente latinoamericana emigra a Estados Unidos. Pero en tema como a su pregunta, creo que lo que me hizo a mí fue como empezar como a valorar muchas cosas, no solamente porque, por ejemplo, yo amo Costa Rica, es un país muy lindo, se pueden hacer muchas cosas, mucha naturaleza y demás, pero yo tenía una mentalidad como que yo decía, no soporto Costa Rica, los huecos, manejando un hueco, si me quito uno, me meto en otro, el costo de la vida, porque eso sí también es una realidad, Costa Rica es uno de los países con Más caros. el mayor costo de vida a nivel latinoamericano. Entonces hay muchas cosas que a mí me tenían frustrada, que yo decía, no soporto Costa Rica, ya me quiero ir, no aguanto la gente, la, 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 la". Entonces obviamente en el momento que yo llego allá y veo esas realidades, pues me hizo valorar a mi país, o sea, a mi Ujú, país, y hasta en el aspecto como de que yo compartía mucho y con quien más me acerqué, con quien más hice amigos allá, son venezolanos. ujú, Entonces todos ellos están allá no porque tal vez querían, sino porque les tocó por las condiciones de que se vive en Venezuela. Y aún así ellos, digamos, que tenían que irse porque les tocaba, ellos, no sé si son todos o si es parte del proceso, pero por ejemplo, muchos de ellos volaban de Venezuela a México y de México pasaban por tierra a Estados Unidos y se entregaban para pedir asilo político. ujú. Entonces, o sea, aún así, haciéndolo así, debe ser muy traumante hacer ese Sí, tipo claro. de, y con su familia, por ejemplo, yo tenía un amigo ahí Con chiquitos, con con bebés. chiquitos, o sea, yo tenía amigos ahí que iban con la mamá, o sea, yo no me imagino yo haciendo eso con mi mamá, o sea, la preocupación que me puede generar a mí ver a mi mamá pasando o caminando por no sé cuánto tiempo un desierto para poder entrar a un país y poder tener una mejor oportunidad y poder tener mejores condiciones de vida. Entonces, obviamente, eso a mí me hizo valorar mucho mi país y que realmente uno está en una posición con buenas condiciones. O sea, uno está bien en su país, no, uno no tiene que irse de Costa Rica por cosas políticas. Entonces, en ese aspecto, a mí me hizo valorar mucho como mi país. Y no solamente eso, sin- ¿Eso de dónde está no saliendo? sé, creo que no sé. Y luego también algo que me hizo valorar mucho, son cosas que uno da por dadas acá o en muchos o en su vida, que es el tiempo. Me hizo mucho valorar el tiempo de uno, o sea, el tiempo de calidad. Porque, bueno, voy a contar dos, his- un saludo a mi sobrinito Jackson, que está ahí llorando a la par de mi hermana. ¿Inicio qué es? En tema Y- como de tiempo, Ujú. digamos, yo hablaba mucho con el manager del restaurante, que me abrió las puertas de una forma Cálida. muy cálida y fue muy bueno conmigo, en realidad, un mexicano. Él tenía, creo que 50 años o por ahí, no sé, y llevaba en Estados Unidos como 20 años. Entonces yo siempre hacía muchas preguntas, porque en serio son cosas como que uno ve como en Netflix, como, ¿y usted cómo pasó, verdad? Así como, no sé, me interesaba como saber la historia de cada uno. Sí. Y yo le preguntaba así como, "Ay, para usted cómo ha sido todo esto, cómo fue al principio". Él me decía, bueno, llevo 20 y resto años acá, él crió y tuvo a sus hijas en Estados Unidos, ya tiene una nieta y todo, y me hace, yo a veces me pregunto, ¿qué he hecho todos estos 20 años? Y él se respondía y era, trabajar. Sí. Entonces como que eso como que de entrada como que me impactó un poco porque no lo hacía de una forma como feliz, no lo hacía como que cómo aproveché el tiempo, como porque solamente lo que ha hecho es trabajar como un loco.
Sí. Entonces, o a veces, por ejemplo, él tiene hermanos allá en Estados Unidos y a veces me decía, es que el sábado cumpleaños mi hermano y van a ir a una finca ahí que a hacer zapateo, que debe ser algún baile ahí como mexicano, no sé. Entonces yo era como, pero vaya, aproveche, disfrute. Me dice, no, no, es que toca pedirle permiso al dueño y después, ¿quién va a estar acá? Y yo, pero vaya. Y al final no iba. Entonces, él lo decía como en un tono como con un tipo de frustración o como nostalgia, como tristeza como cuestionándose qué he hecho tantos años acá, digamos, y pues sí, él se debe sentir muy orgulloso porque las hijas todas tienen su profesión y a todas les va bien y demás, pero él como persona se ve como frustrado, digamos. Jimé, es Eso, que digamos, perdón que la interrumpa, ujú, pero es que digamos que yo siento que con respecto a lo del trabajo en Estados Unidos es que obviamente, por ejemplo, si usted viene a trabajar en algo manual, ujú, como por ejemplo mano de que obra. a mano de obra, que hacer el jardín en una casa, que pintar una casa, Ujú, construcción, ese tipo de trabajo en países de Latinoamérica, bueno, o por lo menos en Costa Rica, la verdad yo no sé en otros sí, países cómo se paga, pero en Costa Rica eso no se paga bien. Si ujú, usted viene a Estados Unidos a trabajar en eso, le van a pagar probablemente 2, 3, hasta 5 veces más de lo que usted ganaría en su país. ujú, Pero el problema es el siguiente, que dependiendo de donde usted viva, en cuál ciudad de Estados Unidos usted viva, aunque usted gane sí, la vida es dos, cara. 3 veces más, Ujú. hay ciudades y towns que son muy caros. Perdón por el perro. Jackson, deje de joder. Son muy caros, entonces aunque usted gane bien, usted tiene que tener literal como 2 o 3 trabajos Ujú, para para poder poder vivir pagar ahí. o para poder vivir en un Sí. apartamento decente. Entonces ese es el problema, digamos. Entonces ese es el problema, que aunque se viva mejor que en su país, va a necesitar tener varios trabajos de ese tipo de trabajo, de ese calibre, para Ujú. poder pagar por lo mínimo Sí, para pues la vivir renta en, ahí. exacto, como los costos de vida. Entonces ese es el Sí. problema como con ese tipo de profesión. Y pues obviamente demasiado bien por todas esas personas que han hecho eso y que lo están haciendo y que sea como sea, al final de cuentas, tienen una vida mucho mejor Sí, de el que la tienen en su que país. podrían tener en su país, pero eso también equivale a no tener tiempo y Ujú. literal trabajar y trabajar y trabajar años de años de años. Es que eso es lo que pasa, que literalmente pasan su vida trabajando, o sea, gastan su vida, y digamos, uno tiene que trabajar, todos tenemos que trabajar para poder tener una buena economía, digamos, y poder tener cosas y poder surgir y demás. Pero es que ellos, o muchas personas de los que se van, pasan trabajando, o sea, viven para trabajar. Ujú, Entonces, eso es como como que a mí me puso mucho también en perspectiva como con respecto como al tiempo, digamos, como que se les va la vida, no disfrutaron y están ahí como un modo automático como para poder simplemente seguir, tener día a día, digamos. Y eso también me acuerda esa otra historia que tengo con otro compañero del trabajo, que él era guatemalteco, es guatemalteco. Y un día como que igual yo me puse a hablar con él y yo, hey, ¿usted qué? No sé qué, bla, bla, siempre haciéndoles como preguntas. Entonces, como que él tenía dos trabajos, tenía uno en un súper, en el del chino, ujú, y en la noche era el que hacía los tacos, ¿verdad? ujú. Entonces, como que un día me puse a hablar con él, ¿verdad? Entonces no sé, me empezó como a contar, me hace, vea, yo tengo Netflix, tengo HBO, tengo Disney, tengo todas las plataformas, más pues, ¿sabe que no tengo? Tiempo. Sí, Y yo, y sabe, como que yo, no sé, a mí como que me llegaban muchos, como sí, le eso, doy como mucha tristeza. ajá, no sé, como que me generaban muchas cosas esos comentarios. Ni siquiera sabía qué decirles, o sea, yo me guardé de pagarlos. Sí, 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 O sí. sea, no sé, ¿me entiende? Como que me generaba muchas cosas, digamos, de que él posiblemente está ahí, tal vez no porque quiere, tal vez extraña a su familia, tal vez no tiene opción. Sí. Entonces, las cosas a mí me generaban muchas cosas, la verdad, me ponían Dime, mucho como pero en perspectiva. sí, como a analizar y como cuestionar lo que uno está haciendo. Pero Ujú, digamos, en realidad, y eso fue lo que usted hizo. O sea, usted, yo, digamos, Jime
vivía conmigo, pero digamos que yo nunca la veía. O sea, Jime trabaja literal día y noche. O sea, nos íbamos juntas en la mañana porque ella trabajaba de niñera, de nanny, cerca del hospital en el que yo trabajo. Entonces nos íbamos juntas, ella estaba todo el día de nanny y después cuando yo salía, la recogía, nos íbamos para la casa y después yo ya llegaba a mi casa y Jimé se alistaba para ir a trabajar al restaurante como hasta las 3 de la mañana. Y después se tenía que levantar otra vez a las 7 al día siguiente para hacerlo de nani otra vez. Entonces, Jimé, o sea, usted misma vivió eso. Sí. No, y de verdad yo nunca en mi vida había experimentado un nivel de cansancio como ese. O sea, yo nunca, nunca, nunca me había sentido tan cansada como en esos tiempos, porque también a veces me pasaba que, que en el restaurante hay mucha bulla, era un restaurante con demasiada gente, entonces que chiquitos gritando, que se caía un plato, que se caía una silla, que los tacos, que tal cosa, que eso. Entonces yo siempre llegaba, o sea, yo siempre estaba como muy, con las revoluciones muy altas. Entonces a veces me pasaba que salía del, Como muy estimulada. ajá, que salía del restaurante y yo en el camino del restaurante a la casa, que a esa hora duraba como 10 minutos, yo iba con una meditación para dormir. 45 minutos antes me tomaba unas pastillas de Melatonina. melatonina, que gomitas, que todo para poder dormir. Y a veces me pasaba que no me podía dormir, o sea, me daban las 5 de la mañana y yo no me podía dormir. Y Y a era, las 7 levantarse. y a las 7:15 yo estaba montada en el carro para ir a cuidar a la bebé, que a veces yo, la chiquita, no tenía, pero ni un segundo no tenía ni un segundo de siesta y yo. O sea, yo cada siesta, la chiquita, yo aprovechaba y dormía también, porque era Sí, más claro. cansado. Era muy cansado. Ay, sí, Jimé, pero entonces digamos que ese es como el primer punto que queríamos tocar con el sueño americano, que el sueño americano, la gente, yo siento que la gente no sé, seguro se imaginan que uno se viene para Estados Unidos y uno tiene un trabajo que le pagan $1 millón al año y que tiene una casa de 4 pisos con 2 piscinas, un jacuzzi y tiene 3 carros y, o sea que y obviamente se vive mucho mejor que se vive, por lo menos en Costa Rica, pero la vida es demasiado cansada y uno siempre está muy ocupado y uno trabaja muchísimo. Este, pero Jimé, otro punto, digamos, que yo quiero tocar en eso es como la seguridad slash inseguridad que se vive en este país. Digamos, en Costa Rica es muy común que a uno lo asalten. Y para explicar qué significa que lo asalten es como por decir que uno va, no sé, caminando en la calle y llega un muchacho, un hombre, y le jala el bolso y le roba algo. O sea, eso en Costa Rica es muy común, o que la gente se suba a un bus y roban el bus, como cosas así. En Estados Unidos eso no pasa. Pero en Estados Unidos lo que pasa es que hay demasiadas balaceras o shootings, o sea, que llega alguien con una pistola en un lugar X y empiezan a matar a gente, como todas las personas lo han escuchado que pasa en Estados Unidos. Entonces es como una seguridad, y por eso digo seguridad slash inseguridad que se vive en este país, porque Ujú. muchas veces, o sea, uno tiene miedo y uno se siente inseguro porque uno no dice, uno nunca sabe en qué momento va a llegar un loco con una pistola y va a empezar a matar gente. Sí. Y a Jime le tocó vivir esto cuando ella estaba acá. Jime vivía, trabajaba, como les dije, no sé, a 5 minutos del hospital, no ni eso, como a 2 minutos del hospital donde yo trabajo. Un día estamos en estoy en el quirófano, vamos a empezar una cirugía y empiezan a una alarma a decir que van a cerrar el hospital, o sea, que nadie, que íbamos a estar en lockdown, que nadie podía entrar ni salir del hospital porque había un active shooter como en el área en el que estábamos en el hospital, en Midtown, en Atlanta. Que había alguien con una pistola y Jimmy estaba literal como a 2 minutos de donde yo estaba. Entonces, antes de empezar la cirugía, tuve que agarrar mi teléfono y decirle, Jimmy, vea, supuestamente que hay un active shooter, no salga, y ya obviamente demasiado estrés, le tuve que decir a Jimmy y digamos, obviamente no es como la primera vez que pasa acá conmigo, pero digamos, yo ya llevo en Estados Unidos 14 años.
Entonces, desafortunadamente esto es como muy común, pero obviamente uno siempre pasa asustado. Entonces, ese día que pasó eso, digamos, ¿usted se acuerda qué sintió? ¿Tuvo miedo? O sea, ¿qué pensó? Cuando a usted también la llamó la mamá de la bebé, ¿verdad? Para decirle. Cri, no, sí, sí, obviamente me acuerdo de eso. Y sí, yo estaba cuidando a la bebé y me acuerdo que la mamá de la bebé me llamó a decirme como, hey, Jime, hubo una balacera como en la calle donde usted está, donde nosotros vivimos, donde ellos viven, y no encuentran al muchacho. Era el punto, como que no se sabe dónde estaba el muchacho que hizo El shooter. ajá. Entonces, digamos, obviamente me asusté porque es algo que uno no está acostumbrado a vivir, digamos, o que sea común, pero me sentí como una película, la verdad. Fue o sea, como que me puse en la sala de la casa de ellos, porque tampoco podía como uno asomarse. Fui y le puse el seguro a la puerta, porque como esa gente de la nada entran a donde sea, porque asustan a la gente y nadie les como que lo respeta con una pistola. Sí fue o sea, me sentí como en algo como irreal, digamos, como que uno dice, o sea, qué rajado que eso en serio pase. Y también lo que me generaba eso es que porque eso puede pasar usted estando en un mall, en un parque, o sea, en el lugar que usted más común y más normal, eso puede pasar. Entonces a mí lo que me pasaba es que estaba en cualquier lugar y yo escuchaba como un golpe fuerte y yo era así como, ¿qué fue eso? Ujú, Porque ujú, muchas veces en el mall que nosotros íbamos, pasaba que lo cerraban porque había una balacera o hubo un intento de balacera. ujú. Entonces, eso obviamente a mí, digo, obviamente hicieron estrés, digamos, y en Estados Unidos todo el mundo anda con pistolas, porque inclusive en el restaurante me pasa, no me pasó, pero sí escuché historias como de que tuvieron que sacar a alguien como a la fuerza porque andaba con una pistola, o que tuvieron Andaba, que llamar a la policía porque sí, andaba andaba armado. armado. Ajá. Entonces, obviamente es algo que uno dice que uno igual, uno escucha noticias por ejemplo, creo que fue hace un año o no me acuerdo de cuándo la estadística, que decía que en Estados Unidos, para ese punto, que no llevaban muchos meses del año, han habido más balaceras que días del año. Entonces, obviamente es Ujú. algo que es demasiado, o sea, que Como uno, sí es pasa una demasiado lástima. acá. O sea, a mí una vez me pasó que Chris y yo andamos en el mall y, y, y se escuchó así como que alguien estaba disparando y toda la gente empezó a correr, llamaron a la policía. Yo me acuerdo que Chris y yo tuvimos que ir a escondernos a la tienda de Victoria's Secret y tuvimos que esperar así como horas para que llegara la policía y que nos dejaran salir. Y al final no había sido una balacera. ¿Qué ha sido? Y es que es decir, la gente está tan traumada que Sí, sí, cualquier sí, sí, cosa que sí. escuche la gente cree que es alguien Ajá. No, disparando. de fijo, o sea, yo a veces No estaba ahí, era, yo, o sea, sí había pasado como una pelea, como que dos hombres se estaban peleando ujú. físicamente y como que uno de ellos como que botó un basurero y el basurero era como No, es que en serio, o sea, vean el nivel de trauma, en serio, o sea, es botó increíble. un basurero y el basurero era como decir como de lata, como decir, no sé, como algo así, Ajá. como de lata. Entonces Entonces, suena como donde un se sonido duro. cayó, ajá, donde se cayó la gente, pensó que era la balacera, la gente corría gritando y así se pasó la bola de que hay Sí, sí. una balacera, todo después Ajá. Chris y yo de rodillas en Victoria's Secret Ujú. Porque se cayó un basurero. porque se cayó un basurero. Pero el punto es eso, de que pasa demasiado, entonces la gente siempre anda con miedo y eso es algo que a mí en lo personal no me gusta para nada Ujú. de este país y más que todo ahora que tengo una hija, Sí, sí, obviamente sí. o sea, me da mucho miedo y uno vive como con ese temor de que algún día pase algo. Ujú. Sí, sí, la verdad, porque a mí también me pasaba a veces o no sé, que estaba allá en Estados y andaba con X persona y yo siempre era como, vea, si escucha algo, tires al piso. O sea, Ujú. literal, yo siempre decía eso, porque en serio es algo tan común en Estados Unidos que igual yo también a veces estaba ahí como con crío, no sé lo que sea, y yo escuchaba algo y yo, ¿eso fueron bombetas o fue una balacera? O sea, como que uno ya no sabe distinguir como qué es Sí. o no, digamos. Que eso, por supuesto, es como las cosas negativas que se viven en Estados Unidos. Y otra cosa que quiero comentar al respecto es como el hecho de ser minoría, Ujú, porque todos los que dejan sus países para vivir en Estados Unidos obviamente no eran una minoría en su país.
Entonces, por ejemplo, yo me vine acá cuando tenía 21 años, me vine a estudiar la universidad, a sacar una maestría. Y cuando entré a la universidad, la clase eran literal solo americanos, un par de asiáticos y yo. Ujú. Entonces, acá es muy común que se hable siempre de la minoría. Digamos, por ejemplo, yo estoy en una clase y van a decir, no sé, cuál es la prevalencia de diabetes y siempre dicen, bueno, la diabetes es más prevalente en las razas de minoría. Entonces, ¿quiénes somos esos? Los hispanos y Ujú. los afroamericanos. Entonces es algo muy extraño, que en realidad que yo tuve que como que aprender Sí. a vivir y como a aceptar de que yo soy una minoría en este país Ujú. y la gente, sea como sea, el americano me ve diferente porque yo soy latina. Y siempre que cuando uno llena un formulario, bueno, no sé Sí, si en siempre. Costa Rica hay, bueno, ya no me acuerdo, pero acá literal uno siempre le preguntan, ¿qué raza es Sí, usted? no, ¿Qué no, es aquí usted? no. ¿Qué raza es usted? Y entonces las opciones es así como Caucasian, blanco, que significa, African American, este, o si no, y pone Hispanic Latino. Ujú. Entonces me dice, es como algo demasiado raro. De Sí, que, sí, como que por qué? eso en qué influye. Exacto, yo siempre soy Ujú. como, ¿por qué les importa? Porque tienen que saber si yo soy, latina o no. Y también a veces lo ponen como, por ejemplo, blanco, Caucasian, pero ponen Caucasian non-Hispanic, porque obviamente uno puede ser latino, pero también ser blanco. Ujú. Entonces es algo como demasiado extraño que Sí. obviamente a través de los años yo he aprendido como como aceptar, Ajá. o sea, no me importa, simplemente que es como extraño, porque a veces muchas personas dicen comentarios como, si es que ocupamos a una hispana que venga a hacer tal cosa a la casa, y entonces la gente cuando dice comentarios así como que me vuelven a ver como pensando como, uy, ¿será que la Sí, sí, sí. ofendimos? Entonces es como, no sé, es como raro, un Sí. poco en realidad. Igual voy a decir, o sea, nunca nadie me ha despreciado ni me ha hecho como, me han puesto Discriminado. discriminado ni nada al respecto, para nada, pero simplemente es como la cultura de este país Ujú. hace que la gente obviamente hable de esa manera y también como de, de pues las preguntas que se le hacen a uno para todo y siempre Ajá. quieren saber si uno es latino o no, o bueno, Sí. minoría. Es vacilón porque con eso yo siento que también viene que a uno le hagan preguntas de cosas como que la gente cree que uno no sabe por ser latino. O sea, como que la gente cree que uno no tiene conocimiento de muchas cosas de la vida, de cultura, Ujú. porque uno es latino. O cuando le preguntan, por ejemplo, yo me acuerdo, una amiga suya que hace muchos años, cuando yo también fui para donde Tricia, me fui 6 meses a Tampa porque ella estaba haciendo el internado de la maestría y estábamos como cenando, éramos 5 y ella nos preguntó que si en Costa Rica, más en Costa Rica andan a caballo. Entonces yo era como, ¿cómo? Y Sí, sí, era, o sí, no, sea, la y gente se le quiso pasa. arreglarlo y hace, no, 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 o sea, como es una isla, Y y usted, yo, usted, ¿cómo? O sea, wrong. y, ajá, y ella, y me entiende, como que no tienen esa, o sea, no, ellos creen que en serio uno vive como una jungla. Porque igual también me acuerdo, esta última vez que estuve allá, como que estaba con una gente y estaban hablando de la película Jurassic Park. Entonces, como que algo de dinosaurio, no sé qué, entonces como que yo me volví porque no escuché lo que estaban diciendo, ¿verdad? No, porque no sé lo que, no estaban, lo que estaban hablando. Entonces yo volví y dije como, perdón, ¿qué cosa? Me dice, no, 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 es una película de dinosaurios ahí, no sé qué. Y Sí, yo como como si si, usted no supiera como que si no supiera, o Jurassic sea, Park es inclusive yo una creo que, película. ajá, yo creo que inclusive aquí grabaron una parte de esa película, ¿no me entiendes? O sea, no es como que, entonces era como, no, sí, obviamente yo sé qué es eso. Entonces también eso son cosas, eso es parte también como del hecho de irse para allá, digamos, que usted tiene que saber que no es como que le va a pasar siempre, digamos, pero existe la posibilidad de que le hagan preguntas que uno tal vez se puede como ofender un poco, que es como, o sea, ustedes, digamos, que piensan que uno vive dónde, digamos, ¿me entiende? Pero eso es parte como de las cosas que se viven allá. Yo realmente como trabajaba siempre como con latinos, no me preguntaban así como nada, más bien la gente como que se sorprendía un poco porque tal vez la nacionalidad o ser de Costa Rica no es como una nacionalidad común de ver de gente que migra, digamos, siempre son...
Como Ven, los mexicanos, mamá y yo fuimos al concierto Gilberto Santa Rosa. ¿de quién era? Gilberto Santa Rosa, Ah, sí, fuimos al concierto de Gilberto Santa Rosa en noviembre del año pasado. allá en Y Atlanta. sí, en Atlanta. Entonces estamos ahí y obviamente hacer un país, o sea, ser Estados Unidos, esperan que toda la gente que esté ahí sea de otros países. Entonces él decía como, bueno, mis venezolanos y todo el mundo, güey, Ujú, cubanos y todo. ujú. Y cuando dijeron Costa Rica, éramos literal solo mamá y yo. Pero chicos, o sea, en realidad es eso, como que igual mi historia es un poco diferente porque yo me vine aquí a estudiar, Ujú, después, me puse a trabajar un tiempo, me casé con un americano, cambié mi carrera, ahora soy asociado médico, trabajo en un hospital en neurocirugía, entonces tengo como un path un poco diferente, pero al ujú, final de cuentas, todo lo que yo vivo es exactamente igual a todas las otras personas que hayan tenido tal vez un camino diferente al venirse a ujú, Estados Unidos, así sea como para solo trabajar o para estudiar o no sé, para lo que sea. ujú, Entonces, simplemente es eso, como el sueño americano es como, suena como muy bonito, como muy de todo. Obviamente las oportunidades de trabajo acá son infinitas, acá hay ujú, demasiadas cosas que hacer, acá usted puede vivir de literal TikTok, o sea, usted puede hacer lo que sea. ujú, Entonces es muy bueno a nivel como de desarrollo personal y profesional, pero todo eso también conlleva soledad porque se trabaja mucho, se extraña la familia, eh, obviamente miedos en términos de problemas políticos en el país, lo cual sí, incluye lo de las personas armadas que llegan a hacer ujú, balaceras y matan a otras personas, y también el hecho como también de simplemente ser una minoría, y eso nunca ujú, va a cambiar. sí. No, ahora que usted dice eso como de que sí, que usted tiene, es como una, usted tiene que poner las cosas en balanza, en una balanza, digamos, que realmente vale más o que, digamos, cosas como su paz o su tranquilidad, porque por ejemplo, a mí una vez me pasó que estaba en un restaurante y repito, yo estaba legal, yo no simplemente no tenía permiso de trabajo. Tenía permiso de estar de turista, pero no Ah, para no de trabajar. trabajo. Entonces un día yo estaba en el restaurante y estaba como hablando con el manager y yo estaba de espalda a la puerta. Entonces en eso, como que estoy hablando con él, ya termino de hablar con él, me vuelvo y veo dos policías. O sea, yo me descompuse, me he recuperado, volví a ver, volví a descomponer, me he recuperado. O sea, yo me asusté demasiado. Yo dije, ya, me cayó la migra y me van a llevar deportada a Costa Rica por estar trabajando sin permiso. Y al final después eran los policías como, a mí un burrito de asada, tres tacos, o sea, ellos estaban simplemente fueron a comer, digamos, estaban terminando su turno y ya iban a comer. Y yo, o sea, yo me asusté demasiado, yo dije, o sea, uno no puede vivir así, con esos Ujú. sustos, digamos, obviamente toda esa gente que llevan 20 años ilegales están más que acostumbrados y todos andan manejando sin licencia, como si nada, pero yo llevaba muy poco tiempo y yo dije, o sea, es que yo no puedo, o sea, esto a uno le quita la paz, o sea, le quita la Sí. tranquilidad. O a veces, yo siempre que salía al restaurante de trabajar, siempre a uno podía llevarse comida, yo siempre llevaba comida, porque yo decía, si a mí me para un policía, yo digo, no, no, es que mi hermana está embarazada y se antojó tacos hasta ahora. Porque yo a esa hora que iba a hacer ahí sola, yo a esa hora que iba a hacer a las 2:30 de la mañana que iba a hacer yo manejando ahí sola, de la nada. Entonces yo Ujú. decía, a mí me paran, yo no, es que mi hermana se antojó. Si quiere Dime acompañarme en la más casa, despacio. perdón, si quiere acompañarme en la casa y ve a mi hermana embarazada, pero yo, o sea, uno tiene que pensar en muchas cosas, digamos, en serio. Y ahí, para mí, la paz y la tranquilidad de uno como persona y de la vida de uno, para mí, vale más que otras cosas, Sí, definitivamente. te fijo. Este, bueno, yo creo que eso sería Ujú, todo por el episodio de hoy. Si hay alguien que ha experimentado lo mismo que nosotras, comenten, cuéntanos su historia. Y también, obviamente, Jime, yo siento que es importante decir que sea como sea, es muy valiente venirse a Estados Unidos en cualquier circunstancia, así ujú, sea para trabajar, para estudiar, obviamente dejar a la familia, dejar su país, dejar su cultura, cuesta un montón y se sufre, porque yo cuando me vine al puro principio, yo estaba en la universidad sola, no conocía a nadie, y sí, pues fue feo y fue solo y es triste, pero uno, obviamente uno
y se las arregla. Entonces, Sale adelante. súper bien por todas las personas que han querido mejorar su vida y venirse acá o a otro Ujú. país, a Europa, no Sí. sé, a otro país a mejorar. Este, y probablemente en el futuro vamos a hacer un episodio sobre como el choque cultural Ujú. que conlleva vivir en Estados Unidos, vivir con americanos, la cultura americana, y también las diferencias culturales entre latinos y Ujú. otras personas del mundo en realidad. Ujú. Bueno, Crisi, como usted dijo, ya podemos ir finalizando el tema y por último, las personas que nos escuchan, déjenos comentarios qué les pareció o si están en Estados Unidos, qué tal les ha ido, qué de dónde son o inclusive si planean pues irse para allá a Estados Unidos, que nos cuenten y es bonito también hacer como comunidad entre personas que han vivido ciertas Lo mismo. experiencias. Ujú. Exacto. Bueno, Jime, entonces eso sería y nos hablamos el próximo miércoles. Nos vemos. Chao. Y como siempre, chicas y chicos, gracias por escuchar A la Distancia Podcast. Todos los miércoles episodio nuevo en todas las plataformas y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como A la Distancia-podcast.